Juan Pablo Carnat es prosecretario de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, y está en comunicación con nosotros. Juan Pablo, Federico Smith en Radio Cooperativa, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por atendernos, Juan Pablo. No, al contrario, muy amable. Bueno, ¿cómo tomaron esta medida, esta decisión del gobierno? Mira, yo creo que en principio todo lo que sea retenciones es un impuesto extorsivo que no le sirve a ningún sector. Ahora, ¿qué es lo que se está planteando acá? Se está eliminando de alguna forma el diferencial que tenía el complejo aceitero para arriba. Lo que nosotros siempre dijimos que pensamos que el diferencial tenía que bajarse, tenía que eliminarse, pero bajando la retención e igualando la producción, o sea, el grano, con lo que es los aceites. Acá lo que se hace es al revés. Y bueno, toda la sarta de rumores y digamos dimes y diretes que ha habido ha puesto realmente al campo en una situación difícil, por ahí por decirlo de alguna forma, y yo te diría que en alerta permanente en el último tiempo, sobre todo porque se ven los tironeos, que creo que los ve cualquiera, no hace falta ser muy lúcido, entre lo que es la Secretaría de Comercio, lo que dice el Ministro de Agricultura. Entonces siempre estaba ahí esto de que se iban a aumentar retenciones a la producción directamente, que aparentemente ahora, o digamos las últimas noticias, yo siempre digo que esto es una noticia en proceso, ¿no es cierto?, una noticia en desarrollo, aparentemente no estaría en la agenda, pero bueno, veremos y por si acaso tengamos mucho cuidado, ¿no?, de lo que puede pasar. ¿Cuánto influyó la guerra entre Rusia y Ucrania, o la invasión, o la intervención, como quieran ustedes llamarle, en que, bueno, ha modificado el escenario mundial de commodities, de trigo, de soja, en fin, incluso del petróleo, en la Argentina? Es decir, ¿esto ha modificado el escenario o cree que el gobierno eso lo utiliza como una excusa para aumentar o modificar las retenciones o los impuestos? Yo diría que esto es una mezcla de cosas. El gobierno siempre le echa la culpa a otros, digamos, ¿no es cierto? O sea, esto es su forma, su modus operandi, por así decirlo, permanente, lo cual siempre te lleva a sospechar alguna cosa, pero digamos que objetivamente yo tuve la buena y la mala suerte de ir al último Grain Summit que hubo en Kiev, o Kiev, como se dice, en Ucrania, y ves el potencial y todo lo que daba realmente, que por ahí a veces no éramos conscientes, ¿no? Siempre decíamos que parte de las mejores tierras del mundo están en Ucrania, eso no cabe duda, pero uno por ahí no dimensionaba desde la lejanía lo importante que era. Evidentemente los cambios son que se han operado en el mundo desde la pandemia, y ahora con esta guerra que cambia, digamos, una geopolítica totalmente post-westfaliana, por llamarla de alguna forma, el orden mundial evidentemente cambia, y en lo que hace al alimento se pierde una parte muy muy importante, o sea que eso es cierto. Aparte, no tenemos que olvidarnos que cómo responde básicamente Occidente con medidas económicas, con lo cual genera un cambio fuerte en todo sentido, o sea que yo creo que es una mezcla de las dos cosas. La debilidad de la economía argentina, la falta de divisas, etcétera, es algo que todos conocemos, hace que le sea muy difícil resistir los shocks que producen este tipo de situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Carnal, Edgardo Chini lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Bien, un gusto saludarte, como siempre. A ver, nosotros venimos conversando con distintos actores del sector agropecuario, del sector productor también, el caso de Achetón, de la Federación Agraria, de Salaberry, de Carvap, del propio Idívaras, de la Cámara Aceitera, y ahora tenemos la oportunidad de dialogar con
contigo y intercambiando también esta idea, ¿no? Donde realmente la desconfianza en lo que hace al tema del sector agropecuario, el sector del campo y la política y el Estado en general en nuestro país, uno lo entiende, lo puede comprender a partir de desavenencias e incluso situaciones extremas que se han vivido, y no solo con este gobierno. Yo citaba incluso días pasados el tema del gobierno anterior, cuando toma la deuda con el Fondo Monetario Internacional y cuando finalmente también aumenta las retenciones. Ahora, este contexto, digo, recién escuchándote claramente, es muy particular, y la Argentina necesita también garantizar ciertas cuestiones que tienen que ver con los alimentos. La pregunta mía en este sentido es, digo, ¿hay alguna oportunidad de abandonar toda esta gran desconfianza que hay, tan bien construida y que tiene todas las argumentaciones por las cuales propios extraños lo vivencian de esa forma, para ver si se encuentra un punto de inflexión y se atiende a un contexto hoy que tenga incluso un tiempo de terminación donde se puedan juntar a dialogar y encontrar una solución conjunta y atender también una necesidad de recaudación que tiene el gobierno y de atender también el tema de la alimentación? Yo lo dividiría en dos, si me permites la contestación. Sí, claro. Primero, a ver, lo que va a chuchar, esto es santiagueño antiguo, lo que se va a rapiñar por monedas, con esta suba de retenciones y otro tipo de cosas que puedan hacer, no compensa jamás lo que le va a costar a la Argentina el aumento de ciertos insumos como el gas, ¿no es cierto? Que va a ser realmente una cosa muy importante. Sí, de hecho vamos a tener que importar mucho más gas. Son dos sectores, la verdad que uno siente que hay unas grandes y históricas asignaturas pendientes de desarrollo, ¿no? Con todas las condiciones que tiene nuestro país para estar viviéndolo este momento de otra forma. Claro, yo creo que vamos a estar gastando, digamos, vos acá vas a recuperar algo, pero de una cifra, o sea, por eso van a ser monedas en relación al problema que te está generando la energía, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay muchas posibilidades de recuperarlo, ¿no es cierto? Porque acá el Estado, bueno, nunca se achica, nunca se ajusta por el Estado, sino que se ajusta por otro lado. Y por el otro lado, el tema de la confianza. A ver, la confianza se pierde en un minuto. El día que yo no te pago lo que tú me fiaste, la perdiste. Y si encima después 2 o 3 veces te cuenteo, bueno, se complicó más. Entonces, ganar confianza es trabajoso porque venimos de tiempos de los cuales se ha hecho todo lo contrario, digamos, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí hay un tema muy difícil de recuperar, y obviamente se va a recuperar si es que hay una consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace permanentemente, y se muestra un trabajo, digamos, global en la economía, porque en definitiva vos acá estamos hablando de parches, y en realidad esto es el viejo dicho que hizo famoso Bill Clinton, lo dijo otro, en realidad es la economía, estúpido. Y esto es la macro, o sea, si la macro se ve que se puede encaminar y se empieza a atacar la inflación en términos concretos y reales, y aparte de pensar que es multicausal, es también un problema monetario, y que es básicamente un problema monetario de emisión exagerada, digamos, por llamarlo de alguna forma, se podría encontrar ese camino. Yo soy de los moderados, digamos, en ese sentido, y trataría de buscar todos los diálogos posibles y de encontrar algún camino. Pero, ¿qué te quiero redondear? Si el marco macroeconómico no es el adecuado, es complicado. Yo leí algunas de las declaraciones de la vocera de Casa Rosada, del presidente, y bueno, precios cuidados, o sea, viste, por cosas que en definitiva todos sabemos que no dieron resultado, ¿no es cierto? O sea que después no funcionaron en la historia argentina. Sí, lo que pasa es que la crisis es profunda, y obviamente que casi engloba a todos los sectores, y algunos realmente la están pasando muy mal al punto de
no llegar a fin de mes realmente, ¿no? De hecho se está discutiendo. No me cabe la menor duda. Se está discutiendo el tema del. El problema es la destrucción de la moneda, que no existe. Se está discutiendo ahora justamente el tema del Consejo Nacional de Salario de Empleo, digo, distintos organismos del Estado que intentan paliar y muchas veces no lo logran, una situación que viene de madre de hace mucho tiempo. Yo recién, cuando decías esa frase, a mí me vino otra, ¿no? Esto de que uno cuando se quema, digo, para tomar también, frase, quema con leche. se quema con leche, ve la vaca y llora. Digo, porque apenas el domingo el gobierno dio algunas cuestiones que tenían que ver con frenar el tema de otorgar nuevas posibilidades de exportación. Bueno, justamente, ¿no? Vieron la leche y la vaca y lloraron, digo, porque enseguida hubo una reacción muy fuerte. Digo, esa reacción, y ahora viendo cómo está el panorama, donde vos mismo estabas diciendo que hay situaciones que van para adelante y van para atrás, digo, ¿se modificó? ¿Están viendo como que fue la reacción que tenían que tener? Incluso algunos sectores hablaron ya de volver a salir a las calles, a cortar rutas y demás, digo. Siempre vas a tener, y eso yo trato de no anotarme en ninguno de los extremos, ¿no es cierto? Y trato de escuchar al otro y trato de razonar, y tratar de usar el sentido común, que es obviamente el más difícil sentido de encontrar. Pero digo, lo que pasa es que digamos, la historia me condena, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esos exabruptos los vas a tener porque los fuiste generando. O sea, esto es una vieja historia. Yo diría que necesita casi un análisis histórico, porque si vos decís qué es lo que se dijo y no se dijo un sector al otro, a mí me tocó vivir el 2008. Sí, no, estábamos recorriendo obviamente, el proceso histórico. Yo estuve en la reunión de 8 horas en la Casa Rosada cuando estaban todas las rutas cortadas, estaba adentro. Ha corrido demasiada agua bajo el puente, y vos sabes que reconstruir, digamos, el diálogo y olvidarse de todo es difícil. No, olvidarse no, al contrario, yo creo que hay que tenerlo presente. Sí, no, por supuesto. Hay que tenerlo presente, pero por ahí ver de qué manera, porque si no vamos nuevamente a un callejón sin salida. Por mi parte, una última consulta más bien concreta, digo, ¿no? Con los índices hoy que están, ¿no? Si por ahí me corregís, leche en polvo un 9% en lo que tiene que ver con las retenciones, trigo en un 12%, la carne en un 9%, el maíz en un 12%, el aceite de soja en un 31% como valor agregado también, la harina en un 31%, el poroto de soja en un 33%. La gran mayoría de ellos han conseguido del sector agropecuario irlos corrigiendo, porque en otro tiempo eran mucho más altos, por supuesto que en otro momento también no existían. Digo, ¿cuál de estas variables estarían dispuestos del sector a conceder algo y encontrar algún camino conjunto? Yo creo que te faltó algo. A ver, sí. Multiplicar las retenciones por el diferencial cambiario. Sí. O sea, yo tengo que comprar un insumo a 190, 197, según si me lo toman con el MEP o contado con liquidación. Pero no es el cambio oficial, el dólar que toman algunos insumos. No. Los insumos, si los querés conseguir, los tenés que pagar a ese dólar. Disculpame. Eso clarito como el agua. Ese es el tema, o sea, digamos, por eso siempre insisto yo en el tema de la macro, porque si vos no corregís ese tipo de distorsiones, vas a tener problemas. O sea, ¿por qué no hay autos? ¿Por qué los autos tienen sobreprecio? Te saco del campo. Porque, y si vos analizás el sobreprecio que tienen los autos, es porque están al dólar ese que se consigue en otro lado, no al oficial, porque no hay dólares oficiales para los autos. Entonces no hay margen para poder ceder en algún plano, aunque sea en un corto plazo. Claro, no hay margen, porque tenés el tema impositivo, el desdoblamiento cambiario y las retenciones. Entonces, digo, la corrección tiene que venir con un plan económico consistente que vaya haciendo converger las cosas. Esperemos que digamos, de alguna forma, después de que se finalice este trámite tan engorroso que se ha demorado tanto tiempo en
con el Fondo Monetario Internacional, se entiendan algunas cosas y vaya por esa línea, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se vaya a una recuperación de la moneda, digamos, para que no sea simplemente papel, ¿no es cierto? Vos sabés que cuando hay una inflación tan alta, la gente, la que puede, trata de acelerar y desprenderse de ese dólar, de ese peso, perdón, lo más rápido posible, ¿no es cierto? Claro. El que puede comprar yerba, el que puede comprar tado, y el que puede... Y a copiar todo lo que puede, es cierto. Juan Pablo, le queremos agradecer por esta charla con nosotros. Le mandamos un saludo. Te agradezco a ti por la apertura para sacarlo un poco del tema tan específico, sí, digamos. todo el tiempo coyuntura a veces nos hace olvidar de hablar de los temas de fondo, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Mucho. Hasta luego. Muy amable. Gracias, hasta luego. Juan Pablo Carnal, prosecretario de CRA, Confederaciones